Buenos días, feliz sábado, queridos hermanos, a los aquí presentes y también a los que nos estáis viendo desde vuestros hogares. Que la paz del Señor sea con cada uno de vosotros. A pesar de las limitaciones municipales que tenemos, con la ayuda del Señor, podemos seguir ofreciendo nuestros sermones, tanto presenciales como por Zoom. En el caso de hoy será por Zoom. Damos paso al programa que tenemos preparado para este santo día de sábado. Daremos paso al grupo Compass. Ellos han preparado dos canciones con mucho cariño y están preparando una tercera. Y hoy tendremos la canción de Dame tus ojos. Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar, dame tu parecer. Dame tus pies, yo quiero ir, dame tus deseos para sentir, dame tu parecer. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves. Dame de tu gracia, tu poder. Dame tu corazón. Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor. Dame tu corazón. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Dame tus ojos, quiero ver. Dame tu parecer. Feliz sábado. Vamos a hacer una oración.
Ponemos de pie, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, por el privilegio que nos das de ser portadores de tu luz, de tu palabra. Gracias, Señor, porque estás al control de todo. Te rogamos, Señor, que dirijas nuestras vidas y endereces nuestros caminos. Ahora te ruego que tu Espíritu esté con nosotros y que nos ayudes a entender las palabras que vamos a escuchar. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, querida Iglesia de Urgell. También muy buenos días a los hermanos y hermanas que se conectan desde la Iglesia de Granollers y otras iglesias. Sed bienvenidos a este momento especial de adoración, de dedicación a Dios, de dedicación a su palabra, de disfrutar de estar juntos. Sabemos que la situación es bien compleja, que seguimos con un confinamiento municipal, pero muchas gracias por escoger formar parte de este momento de adoración, por escoger ser familia y sobre todo pues por permanecer juntos, que es lo que más necesitamos en estos tiempos. En esta mañana y en este fin de semana tengo el privilegio y el honor de presentaros al pastor invitado que nos va a compartir la predicación en esta mañana. Sabéis que una de las valiosas iniciativas que lleva a cabo el Departamento de Escuela Sabática de la Iglesia de Urgell es invitar a ponentes que de alguna forma puedan enriquecer la temática transversal que vamos trabajando en las diversas guías de estudio de la Biblia, en las diversas escuelas sabáticas. Como sabéis, acabamos de iniciar la andadura a través del apasionante libro del profeta Isaías. Y en esta mañana este fin de semana hemos propuesto invitar al querido pastor Sergio Martorell, que tenemos con nosotros, tanto lo disfrutamos ayer como esta mañana y también esta tarde, con el fin de que él nos pueda enriquecer y profundizar en el estudio, en el análisis del libro del profeta Isaías. Ayer por la tarde un grupo bastante numeroso, ya tuvimos la oportunidad de poderle escuchar. Los que no hayáis podido, tenéis la temática grabada en el canal de YouTube. En esta mañana vamos a disfrutar del segundo de los temas, titulado El siervo sufriente, y esta tarde a las 5 seguiremos disfrutando con la tercera y última parte. Esta tarde a las 5, después del tema, también tendremos la oportunidad de poder hacer preguntas, etc. Así que, Pastor Sergio Martorell, gracias de corazón por aceptar formar parte de este momento, de este momento de adoración. Ahora los que estamos aquí lo podremos seguir a través de la pantalla y solamente quería deciros que he tenido el gozo y el privilegio de poder disfrutar de Sergio compartiendo unos kilómetros del ministerio en la iglesia en Madrid, Alenza, y me encanta su estudio en profundidad de la palabra, me encanta su análisis bíblico en profundidad. Actualmente él desarrolla su ministerio como secretario general de la Unión Adventista Española y también pastor en la iglesia en Colmenar Viejo. Así que gracias doblemente porque sabemos que es una dedicación especial y es un privilegio que nos concedes y te lo agradecemos. Deseamos una bendición muy especial para tu vida, Sergio, para vuestro ministerio, para Tiani, para Sergi, para Samuel. Y gracias por este tiempo que nos regalas. Creo que también ayer por lo menos se conectaron sus papás, así que también desde aquí aprovechamos para saludarle. Y sin más, el tiempo es tuyo, vamos a proyectarlo en pantalla. Que Dios te bendiga muchísimo. Pues muchas gracias, Pastor Moreno. Gracias a la Escuela Sabática también, a la dirección, por darme la oportunidad de poder compartir con vosotros esta
este hermoso libro de Isaías, que ya veíamos ayer su primera parte. Vimos que está dividido en 3 partes importantes. La primera presenta, que es la que hablamos ayer, al rey David, como tipo del gran rey que finalmente gobernará sobre todo el universo, incluido nuestro mundo. Luego aparece la figura del siervo, que es Jesús, viniendo a morir por nosotros, todo su ministerio terrenal, sin el cual sería imposible que ese rey que tiene que gobernar sobre el universo entero, o el conquistador ungido, que aparece en la última parte del libro, que sería la tercera parte del libro, pudiesen realizar su labor. Así es que ese siervo que vamos a ver hoy, esa figura central en el libro de Isaías, es fundamental para que las otras 2 figuras puedan realmente tener una existencia o llegar al final del ministerio que tiene cada uno asignado. Decíamos que las 3 figuras, tanto el rey como el siervo, como el conquistador ungido, son el mismo personaje, son la misma persona. Es realmente un retrato en 3 de Cristo el Mesías. Y ahí Isaías es un artista consumado. Realmente Isaías es uno de los príncipes de los profetas. Decíamos ayer que tanto su poesía como su prosa es fascinante y realmente es el Pablo del Antiguo Testamento. Simplemente estoy haciendo un pequeño repaso por si algunos no estabais ayer. Ayer, para finalizar el tema, vimos el capítulo 3 en detalle. Un capítulo que nos mostraba cómo estaba el pueblo de Dios en aquella época. Y veíamos que este capítulo 3, que se sitúa dentro del prefacio, el prefacio es como la introducción al libro, que son 5 capítulos, que es también el telón de fondo sobre el cual se desarrollan las 3 figuras del Mesías y todo el mensaje que tiene Isaías para nosotros. La mayoría de estos 5 capítulos muestran el medio ambiente, tanto social como geopolítico, como religioso, en el que estaba inmerso el pueblo de Dios. El profeta nos transmite una sociedad, unos gobernantes y una política absolutamente en crisis en su época. El mundo y sus costumbres se habían metido en el seno del pueblo de Dios, corrompiéndolo hasta el punto que Dios exclama en el capítulo 5, versículo 4, ¿qué más podría hacer yo por mi viña? La viña es Judá e Israel, el pueblo de Dios de aquella época, y él dice, ¿qué más podría hacer yo por mi viña que no haya hecho ya? Es tan grande, mis hermanos, la indiferencia del pueblo de Dios, tan grande su apostasía, que el propio Isaías pudo creer en un momento dado que se hubiese agotado la gracia de Dios para con ese pueblo. Él pensó que igual que en la primera parábola que aparece en esos 5 primeros capítulos, que es la parábola de la viña, que es finalmente destruida completamente y que es una parábola que representa al pueblo de Israel en su totalidad, cómo Dios lo había protegido, cómo Dios lo había plantado, cómo lo había cuidado, cómo había arado el campo, cómo había construido una valla alrededor de protección para que nadie atacase a ese pueblo, cómo había construido en el centro una torre que representa a Jerusalén y finalmente un lagar. Ahí está representado Jerusalén y el templo donde Dios moraba en el centro como un gran cuidador de esa viña. Sin embargo, finalmente esa viña descubrimos que en vez de dar uvas dulces, da uvas agrias, amargas, silvestres. Y Dios te pregunta, ¿qué más podré hacer yo por mi viña que no haya hecho ya? Así es que Dios está frente a una situación desesperada en la época de Isaías, una crisis tremenda azota al pueblo de Dios, sin embargo están al final de un periodo profético terrible para ellos porque
en la época de Isaías desaparecieron las 10 tribus del norte llevadas por los asirios a la cautividad. Y finalmente, poco tiempo después del profeta Isaías, él ya anuncia que vendrá Babilonia y se llevará al remanente a la cautividad de los 70 años en Babilonia. Así es que frente a esa destrucción total que viene sobre ellos desde el norte, ellos parece que no se dan cuenta de en qué situación están viviendo. Así es que, como vimos anoche, si leemos atentamente estos primeros capítulos de Isaías, descubriremos que los tiempos que estamos viviendo hoy en nuestra sociedad, en la política, en nuestra iglesia, a nivel mundial, no difieren en nada, mis hermanos, de los tiempos de Isaías. Y cuando leemos el libro de Isaías tenemos que leerlo de esa manera. Tenemos que leerlo pensando que lo que les ocurrió a ellos nos va a pasar a nosotros, que su medio ambiente social es igual al nuestro, que la crisis religiosa que tenían es idéntica a la nuestra. Es una radiografía, una tipología fascinante de nuestro tiempo. Ellos también estaban bajo la amenaza de los asirios, un reino del norte, un imperio que quería finalmente dominar el mundo entero, ¿verdad? Que amenazaba con acabar con el remanente de Judá, que es Jerusalén y esa tribu que vivía alrededor de ella. Hoy nosotros también estamos bajo la misma amenaza. Y podréis decir, hombre, los asirios no nos van a atacar a nosotros hoy. No, los asirios no. Pero los asirios son un tipo de todas las familias de los reyes del norte que atacaron al pueblo de Dios. Babilonia también es un rey del norte que ataca al pueblo de Dios y se lo lleva a la esclavitud. Así es que tanto los asirios como los babilonios, como los griegos, como los romanos, representan a reyes del norte que siempre buscan atacar al pueblo de Dios para quitar a Dios de en medio e imponer su ateísmo, imponer una religión que nada tiene que ver con el proyecto de salvación de Dios. ¿Qué rey del norte está por atacar al pueblo de Dios? Ya vemos sus movimientos. ¿Cuál es ese rey del norte que, igual que a ellos, está también por caer encima de nosotros? Pues estamos bajo la amenaza del rey del norte que Daniel presenta muy claramente como el papado. Así es que estamos en la misma situación. Ellos estaban al borde de ese ataque. Nosotros estamos también al borde de ese mismo ataque. Por lo tanto, mis hermanos, las situaciones son prácticamente idénticas. Hoy, igual que entonces, aunque el fin estaba a las mismas puertas, el pueblo de Dios vivía muy en el mundo, muy alejado de una relación transformadora con Jesús, muy alejado de la realidad que se cernía sobre él. Entonces, como hoy, el pueblo de Dios estaba muy ocupado, ganando dinero, construyendo y acumulando propiedades, buscando la solución a sus problemas a través de la política corrupta y caótica de su época, pero también idéntica a la de hoy. Lo describíamos ayer en el capítulo 3. No se daban cuenta este pueblo, y posiblemente nosotros tampoco nos estamos dando cuenta, que sus hermanastros, las 10 tribus, en la época de Isaías, delante de sus ojos, fueron llevadas a la cautividad por los asirios. Nosotros también tenemos esas 10 tribus, esos hermanastros, que es todo el pueblo evangélico, todo el pueblo protestante, que está más cercano que nosotros a ese rey del norte, que posiblemente en su gran mayoría al final harán pactos con él. Vemos cómo ese rey del norte está ya invadiendo territorios de Estados Unidos, ya invadió todo el comunismo, en fin, está ganando terreno. Y finalmente se va a llevar a las 10 tribus. Estoy hablando simbólicamente, mis hermanos, pero las 10 tribus eran los hermanastros más cercanos a ese remanente de Judá. Así es que se llevará. ¿Sabéis lo que pasó cuando los asirios se llevaron a las 10 tribus? Hubo miles de refugiados que entraron a toda velocidad en Judá
para ser refugiados entre ellos. Lo mismo ocurrirá. Ocurrirá esto cuando el papado ataque y realmente se vea la realidad. Los sinceros de corazón de todas esas iglesias saldrán y buscarán refugio dentro del pueblo de Dios. Pero aunque todo eso estaba ocurriendo, ellos no se daban cuenta, el remanente no estaba dándose cuenta de su realidad y que pronto Babilonia acabaría sobre ellos y llevándoselos a la esclavitud de los 70 años. Y es triste, mis hermanos, hoy ver cómo nuestra iglesia se polariza con los mismos movimientos políticos que ellos tuvieron. Es triste ver en vídeos de hermanos nuestros que se decantan por gente como Trump, pensando que él es la gran solución para que la globalización no llegue a nosotros. Es triste ver a aquellos que están pendientes del último suspiro del Papa. El Papa tosió, el Papa escribió, el Papa... Y es más triste todavía escuchar a otros que nos cuentan los sueños que han tenido y que Dios les ha revelado. Realmente, mis hermanos, ¿esto es el Evangelio? Sabéis, estos vídeos tienen miles de seguidores. Sin embargo, otros que hablan en Internet del amor de Cristo, de la santificación y de la transformación, solo tienen unos cuantos. Esto nos hace ver cuál es la realidad de nuestra iglesia. Nos hace ver cuál es la realidad de nuestro pueblo. Y la pregunta es, ¿este es el pueblo de Dios que realmente tiene que preparar al mundo para su segunda venida? ¿Cómo podremos hacerlo si la gran mayoría de nosotros realmente estamos en otra cosa? Esta es la misma situación que denuncia Isaías en su tiempo. Por eso el profeta pudo llegar a dudar que la gracia de Dios hubiese terminado frente a esa enorme apostasía del pueblo, esa enorme indiferencia, ese no realizar la misión. Pero Isaías descubre, y esto es lo hermoso de este libro, Isaías descubre, mediante su propia experiencia con Dios, que el perdón y la reconciliación de Dios, por medio de su sacrificio, sigue siendo una realidad. Y seguirá siendo una realidad hasta que se acabe el tiempo de gracia. Pero ese tiempo de gracia, mis hermanos, está por terminar, que es lo que Isaías también intenta presentarle al pueblo de Dios. Así es que vamos a ver detalladamente qué experiencia vivió Isaías con Dios, él personalmente. Es la que toca la escuela sabática. ¿Qué lecciones sacamos para nosotros en un tiempo y en un medio ambiente tan parecido a los tiempos del profeta? Fijaros que esto que vamos a analizar a continuación, abriendo nuestras Biblias, nos va a introducir a la segunda parte de esta trilogía, que es la figura del siervo. Así es que os invito a que abramos nuestras Biblias en el capítulo 6 de Isaías, que toméis esas Biblias y vamos a ir desgranando poco a poco este capítulo 6 para ver cómo la experiencia que tuvo Isaías en su llamamiento con Dios realmente le abre los ojos para entender la gracia y el perdón de Dios también para todo su pueblo hasta el fin. Fijaros que Isaías comienza diciendo, en el año en que murió el rey Uzías. Uzías era un rey malvado. Uzías había desarrollado una maldad impresionante. Uzías había hecho lo malo ante el Señor. Había dirigido al pueblo en adoraciones paganas terribles. Es interesante que este profeta, Isaías, para contar su experiencia, comience explicando, en vez de decir una fecha, él habla de la muerte de un rey malvado. ¿Qué quiere decirnos con esto Isaías? Nada más comenzar. ¿Sabéis? La agonía y la muerte de Uzías, este rey malo. Realmente, cuando entendemos el contexto en el que se está moviendo Isaías, él lo ha puesto ahí para recalcarnos. ¿Sabéis? En la antigüedad el rey representaba al pueblo. Era realmente como la figura visible de todo el pueblo. Así es que si el rey era malo,
en principio el pueblo solía ser malo, o la mayoría del pueblo también era malo, porque seguían a esa figura, a ese dirigente. Así es que el rey representaba a Israel, el rey representaba a Judá, representaba a su propio país. Por lo tanto, la agonía y muerte de ese rey malvado representa la agonía y la muerte que está experimentando a nivel espiritual el pueblo de Dios. Por eso Isaías dice, en ese tiempo en el que el rey Uzías estaba muriéndose, en ese tiempo en el que el pueblo de Dios estaba agonizando, yo vi a Dios. Y vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Es hermoso, mis hermanos, pensar en todos los detalles que tienen estos textos para nosotros. Fijaros que lo primero que Isaías me está mostrando es que mientras un poder terrenal está muriendo, Dios vive para siempre. Mientras ese que ha hecho lo malo está agonizando, Dios se mantiene en una perfección absoluta y en una pureza y una santidad maravillosas, dispuesto a seguir trabajando para reconciliarse con su pueblo. Y se ven las imágenes, porque fijaros que lo primero es que aparece Dios sentado en su trono, y cuando Dios se sienta en su trono es para juzgar. Dios va a juzgar a su pueblo, va a juzgar la actitud de su pueblo. Y sabéis, desde 1844 nosotros estamos con un Dios sentado en su trono y con Cristo en ese juicio, también investigando cómo está su pueblo. ¿Quién debe mantener escritos en el libro de la vida y quién debe ser borrado del libro de la vida? Porque lo único que se va a revisar en ese juicio es el libro de la vida y los nombres que hay escritos en él. Así es que, mis hermanos, es la misma situación, el Señor sentado en un trono. ¿Y dónde está? En el templo. Así es que en el templo celestial también está hoy Dios sentado en su trono en ese gran juicio que vio Daniel en el capítulo 7. Mis hermanos, lo bonito de aquí es que dice, y sus faldas llenaban el templo. Y tantas veces hemos leído este versículo, pero cuán poco nos hemos parado, mis hermanos, a pensar, ¿y por qué dice Isaías que sus faldas, sus ropas llenaban el templo? Sabéis, aquí hay una figura maravillosa, aunque Dios está en juicio y podríamos temer ese juicio, al mostrar Isaías que sus faldas están llenando el templo, recordad que las faldas de Dios, las vestiduras de Cristo, son las que nos revisten a nosotros. Son las vestiduras de su perfecta justicia. Así es que Dios está en juicio, pero su gracia y su misericordia y el deseo de revestirnos con su perfecta justicia siguen presentes. Están ahí la gracia y la misericordia de Dios. Está ahí el deseo de revestirnos con sus vestiduras, de arroparnos. ¿Sabéis? La figura es muy sencilla. Es como un niño que tiene miedo, sale corriendo y ¿dónde se mete? Se mete y se agarra en la pierna de la mamá. ¿Y qué le cubren? Le cubren las faldas de la mamá. Pues es la misma figura. Isaías está diciendo, oye, Dios está en juicio, el pueblo está muy mal, pero chicos, todavía sus faldas están ahí. Acudamos corriendo para agarrarnos a sus piernas y que su gracia, su misericordia y su justicia nos cubran. Esto es lo que vio Isaías. Sus faldas llenaban el templo. ¿Las faldas de quién? Del Señor, de Adonai, del soberano. ¿Y dónde está? En su templo. Y sabéis, otra figura fantástica de Isaías. ¿Dónde debe encontrarse el templo de Dios? Siempre en el centro del pueblo. Así es que ese rey sentado en el centro de su pueblo va a juzgar. Dios situó siempre su templo en el centro del pueblo de Dios. Podríamos traducirlo que Dios quiere situarse en el corazón de su pueblo. Así es que la pregunta, mi hermano y mi hermana, es, ¿tienes tú a Dios, tienes tú a Jesús en el centro de tu vida? ¿Lo tienes en el corazón? ¿Es el que centraliza todos tus motivos, tus palabras y tus pensamientos? Porque esto es lo que Isaías vio.
Y esto es lo que Dios espera ser para nosotros, que decimos ser el pueblo remanente hoy. Dice, por encima de él había serafines. La palabra serafines se traduce literalmente por ardientes, es decir, seres de fuego. Si algunos habéis visto Los Cuatro Fantásticos en esa película, ¿verdad?, de Hollywood, pues la antorcha humana sería una representación de esos seres. Es decir, seres llameantes, seres de fuego. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El número 6 en la Biblia generalmente representa las obras humanas, pero en este contexto, en torno al trono de Dios, representan las obras y las acciones de salvación que estos mensajeros de Dios quieren velozmente, sin parar de moverse, hacer para Dios. Están pendientes de lo que Dios les diga. Están pendientes, fijaros que tienen tanto respeto por Dios que se cubren el rostro, pero no se cubren los oídos. Porque están pendientes a escuchar las órdenes de Dios. Y que el Señor, aquello que les diga, ellos inmediatamente lo van a realizar. Se cubren los pies. ¿Y por qué se cubren los pies? En toda la Biblia los pies representan el camino que yo voy a seguir. Así es que ellos se cubren los pies como queriendo decir, no quiero seguir mis propios caminos, no voy a dar un paso si no es lo que tú me dices. Si tú me indicas qué camino sigo, ese voy a seguir. Así es que los querubines cubren sus pies como diciendo, no quiero seguir mis propios caminos, sino solo los que tú, mi rey, me indiques. Y finalmente, cuando me lo indiques, volaré con presteza. ¿Por qué creéis que los 3 ángeles vuelan por lo alto del cielo en ese último mensaje del Evangelio a toda la humanidad? Pues porque representan a los mensajeros veloces, igual que los querubines llenos del Espíritu Santo, es decir, seres de fuego, que finalmente van a dar el mensaje. Y eso es lo que Dios espera que tú y yo seamos. Dios espera que esa imagen de los querubines la vivamos tú y yo también. Él espera que estemos dispuestos a escuchar su palabra. Espera que estemos dispuestos no a realizar nuestros caminos, sino únicamente sus caminos. Y que cuando Él nos pida, ve allí, yo vaya corriendo, sin cuestionar, sin preguntar, simplemente porque es la voluntad de Dios, yo lo haré. Esa es la imagen de los querubines. Finalmente, dice que el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Aquí se menciona la palabra hebrea kadosh, kadosh, que es santo, 3 veces. Cuando los hebreos quieren hablar de algo enormemente santo, en este caso sería santo, algo que es superlativo, entonces, como no tienen superlativos, lo que hacen es mencionarlo 3 veces. Y esto es lo que están haciendo aquí. Dios no es simplemente santo. Dios es ultra santo. Es increíblemente santo. Nosotros muchas veces tenemos una mirada al pecado, pues, muy bonachona. Igual que tenemos una mirada hacia la santidad también muy bonachona. O diríamos, muy superficial. Tanto el pecado como la santidad de Dios la miramos muy superficialmente. Pero cuando Isaías contempló la santidad de Dios en su trono, entonces es un superlativo lo que ve. Él no ve una santidad normal, él ve una perfección absoluta, una santidad increíble, una santidad inalcanzable por ningún ser humano. Fijaros que se dice que está sentado el Señor en un trono alto y sublime. ¿Sabéis? Estas son 2 características de Dios que también se aplican al siervo en el capítulo 52, versículo 13, y en el 57, 15, a Dios en persona. Con lo cual el siervo y Dios son lo mismo. Jesús en su ministerio terrenal y el siervo son lo mismo. Es Dios sentado en su trono alto y sublime.
Y dice, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Todo tembló. Cuando la tierra se enfrenta a la gloria de Dios, cuando la tierra se enfrenta a la santidad de Dios, la tierra tiembla. En toda la Biblia tiembla. Así es que aquí, cuando se escucha la voz de Dios, cuando se ve la santidad impresionante de Dios, todos los quiciales del templo tiemblan ante su santidad y la casa se llenó de humo. Quiere decir que Dios lo abarca todo. Dios llena completamente su templo, quiere llenar completamente tu vida. Mis hermanos, ¿cuál fue la reacción de Isaías cuando vio esta grandiosidad, esta prácticamente visión indescriptible para los ojos y los labios humanos o la imaginación humana? Él dice en el versículo 5, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Es interesante, mis hermanos, es interesante que él comienza diciendo, soy muerto porque soy un hombre de labios inmundos o impuros. ¿Sabéis? Tenemos labios inmundos o impuros cuando decimos por esta boca cosas que ofenden a Dios, cosas que entristecen a Dios, cosas que dañan a Dios, cosas que transgreden los mandamientos de Dios. E Isaías, que era un hombre de Dios, un hombre que buscaba hacer la voluntad de Dios en todo momento, cuando ve la santidad impresionante de Dios, se da cuenta que incluso sus palabras son incorrectas. Se da cuenta que de vez en cuando ha criticado la actitud del pueblo, se da cuenta que ha criticado a los dirigentes, se da cuenta que ha hablado mal de este y de aquel, se da cuenta que sus palabras no han sido correctas muchas veces, que sus pensamientos tampoco lo han sido, se da cuenta de que realmente tiene pecados donde él creía que no tenía pecados. Se da cuenta, por lo tanto, de que delante de la santidad impresionante de Dios, la perfección absoluta de Dios, su vida deja mucho que desear. Y este es el problema, mis hermanos. Como no miramos a Dios frecuentemente, como no contemplamos su gloria frecuentemente, nos parece que nuestra vida está más o menos bien, nos parece que andamos bien. ¿Sabéis? Impuro de labios, uno de los pecados que Dios más odia es la crítica. Porque fue el primer pecado en el cielo, porque Lucifer empleó eso para destruir completamente a millones de ángeles y arrastrarlos con él a la caída. Así es que Dios le duele enormemente cuando escucha de nuestros labios la crítica. Y mis hermanos, yo no he escuchado de nadie que haya sido borrado de la iglesia por criticar. Sin embargo, fijaros lo que está diciendo aquí Isaías. Soy inmundo de labios. He visto la santidad de Dios absoluta y soy hombre muerto. Y además dice, y habito en medio del pueblo que tiene labios inmundos. Es decir, yo no me he negado a escuchar tampoco los comentarios malvados del pueblo, las críticas. No me he negado, vivo en medio de ellos, estoy con ellos y participo con ellos. Por lo tanto, estoy muerto. Con esto se nos quiere mostrar que realmente cuando nosotros intentamos alcanzar la santidad absoluta de Dios, siempre vamos a descubrir que tenemos problemas serios, incluso en palabras que a veces pensamos que no hemos hecho daño a nadie y hemos dañado gravemente a alguien. Por eso él dice, estoy muerto. ¿Por qué? Porque ya sabéis que la paga del pecado es la muerte. Que frente a la santidad de Dios, a la perfección de Dios, el pecado es rechazado completamente. Dios es lo opuesto completamente del pecado. El problema es que Dios ama al pecador y por eso ofrece su gracia, ofrece la transformación, pero yo tengo que dejar que Él me transforme. Así es que, mis hermanos, ¿qué ocurre a continuación? Lo que ocurre a continuación
en principio, supongo que paralizó completamente a Isaías, porque ve que uno de los ardientes, es decir, uno de los querubines de fuego, se movió rápidamente, tomó un carbón del altar y, como dice ahí, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo este querubín con ese carbón encendido? Dice, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Mis hermanos, este carbón encendido que toma ese querubín representa la gracia y la misericordia de Dios cuando nosotros nos damos cuenta de nuestro pecado, cuando nos damos cuenta de nuestra culpabilidad, cuando nos damos cuenta que frente a la santidad impresionante de Dios somos auténticas piltrafas. Entonces, cuando nos damos cuenta de esto y reconocemos ante Dios que hemos pecado, entonces se produce esta acción, y la acción es que Dios aplica su gracia, su perdón, su misericordia a nuestra vida. ¿Y cómo lo hace? A través del altar, porque en el altar es donde se derrama la sangre de Jesús, el siervo, ese que vino a ofrecer su vida por nosotros. Jesús entregó su vida. Y de ese altar es tomado ese carbón encendido que finalmente representa todo lo que representa el sacrificio, la expiación, la propiciación, el perdón, la limpieza, la reconciliación. Todo esto representa ese carbón. Y en un instante toca la boca, que es donde el profeta siente que tiene el problema. Toca la boca e instantáneamente dice en el presente, tu culpa ha sido quitada. Y aquí aparece una palabra que es la palabra kiper. La palabra kiper, en ese quitao, kiper significa cubrir, pagar un rescate para cubrir la deuda del pecador. ¿Y quién pagó el rescate para cubrir la deuda del pecador? El siervo, Cristo. Cristo muriendo en ese altar. Cristo muriendo en la cruz como el Cordero de Dios. Él paga por ese pecado, por esa culpa que reconocemos con dolor arrepintiéndonos. Así es que fijaros cómo Isaías descubre que aunque él es digno de muerte, Dios todavía cubre con sus faldas el templo y quiere perdonar y limpiar su pecado y le quiere revestir de su perfección. Y todo el símbolo del carbón encendido. No sé si recordáis cuando en Zacarías, ¿verdad? Josué se siente tan indigno, el sumo sacerdote, tan indigno, tiene vestiduras sucias y Satanás está delante de Dios acusándole y diciéndole, es un pecador, fíjate sus vestiduras cómo están. Y Jesús le quita sus vestiduras, le pone unas vestiduras nuevas de lino fino y le dice, he quitado tu pecado, te he limpiado completamente. Y cuando reprende a Satanás por lo que está diciendo, dice, ¿no te das cuenta que este es un carbón arrebatado del incendio? Así es que ahí tenemos el carbón otra vez. Ese carbón representa la limpieza de pecados a través de la muerte de Jesús, a través de la justificación por la fe. Y entonces se produce algo maravilloso en este mensaje. Y lo que se produce es que inmediatamente cuando este hombre ha sido limpiado de su pecado y revestido de la perfección de Jesús, entonces él por primera vez escucha la voz de Dios. Hasta ese momento había escuchado solo a los querubines. Pero a partir de ese momento escucha la voz de Dios. Y él es capaz de hablar también con Dios. Es interesante esto porque, sabéis, el pecado lo que hace es separarnos de Dios, romper el diálogo con Dios. Pero en cuanto este hombre siente que su pecado ha sido perdonado, entonces ahora es capaz de abrir esos labios impuros que ya no son impuros para poder hablar con Dios. ¿Y qué le dice a Dios? Fijaros que lo que él le dice a Dios cuando escucha a Dios es, Dios pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y entonces le respondí, heme aquí, envíame a mí. Se ha abierto el diálogo.
El pecado ha sido perdonado. ¿Y qué viene a continuación? Viene el gozo de la salvación. Y cuando yo estoy lleno del gozo de la salvación, entonces viene la misión. Y Dios me pregunta, ¿a quién enviaré? Hay tantas personas todavía por salvar, tantas por ayudar, tantas a las que llevar la esperanza. ¿A quién enviaré? E Isaías, que está con el corazón lleno del Espíritu Santo, dice, heme aquí, envíame a mí. Y se convierte como uno de los mensajeros que rodean el trono de Dios, lleno de fuego. Ahora quiere él llevar el mensaje de salvación y consolación a los que están perdidos como él. ¿Y qué le dice Dios? ¿Qué mensaje debe transmitir Isaías al pueblo cuando realice la misión? Fijaros que le dice en el versículo 9 y 10 un mensaje que parece incongruente. Le dice, y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan, ni haya para ellos sanidad. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué le está diciendo a Isaías? Oye, tienes que predicar tan complicado, tan difícil, tan teológico, que no te entienda nadie y se pierdan todos. No, Jesús no está diciendo esto. Dios no está diciendo esto. ¿Sabéis? Este mismo texto lo empleó Jesús en Juan 12:41. En Juan 12:41 Jesús dijo este mismo texto del pueblo que le rodeaba. Dice, están viendo pero no ven, me escuchan pero realmente no entienden lo que les estoy diciendo. La pregunta es, ¿no entienden? ¿No ven? ¿O no quieren ver y no quieren entender? Porque también en Hechos 28-25 se vuelve a emplear este mismo texto, hablando de las personas que escuchando el mensaje de la salvación no querían escuchar, no querían ser transformados, y se mete al Espíritu Santo por en medio. Así es que son personas que se niegan a un encuentro con Jesús, se niegan a ser transformados por Jesús y se niegan a que el Espíritu Santo transforme sus vidas, porque el mismo texto está tanto en Juan como en Hechos 28-25. Por lo tanto, ¿qué le está diciendo Dios a Isaías? Sabes, Isaías, te manda una misión muy complicada. El pueblo está muy mal. El pueblo no es que no conozca mi palabra, no es que no sepa de mi palabra. El problema es que vive una teoría. Vive una teoría, simplemente. No quieren llevar a la práctica mis palabras. No quieren ser transformados. No quieren ser perdonados. Quieren seguir en sus vicios, quieren seguir en sus juegos con el mundo, quieren seguir en ese medio juego en el que voy a la iglesia los sábados, pero el resto de la semana, oye, el resto de la semana, pues no sé lo que soy, pero desde luego, si alguien me la hace, yo se la doy. Mis hermanos, esto era el pueblo de Dios en aquella época, pero tristemente también es nuestra realidad. ¿Sabéis? El problema es que Dios le está diciendo a Isaías, ¿sabes, Isaías? He mandado tantos mensajeros, he dado tanto este mensaje y el pueblo se ha negado a escuchar siempre. No quieren oír. ¿Qué voy a hacer? Les mando el último mensaje porque la destrucción está a las puertas. El último mensaje, Isaías, y si no lo escuchan, si no te oyen, si no te ven, pues entonces todo estará perdido. Así es que fijaros la triste realidad que Isaías tiene que enfrentar, dar el último mensaje de amonestación a un pueblo que realmente ya sabe la teoría, pero no quiere vivir la práctica. Y Isaías se pregunta inmediatamente, ¿y hasta cuándo, Señor, durará esta situación? ¿Y hasta cuándo? Es decir, ¿y si no me escuchan, qué va a pasar? ¿Cuándo acabará esto? Y el Señor le dice tristemente, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Con lo cual Dios está diciendo que esta desgana, esta apatía, este no querer escuchar, este no querer ser transformados, en la gran mayoría durará, ¿hasta cuándo? Hasta que no haya moradores en la tierra. Porque tristemente tenemos una naturaleza, mis hermanos,
en el que tenemos facilidad para hacer el mal y el pecado, pero tenemos dificultad tremenda para dejarnos transformar por Dios, dificultad para ser humildes, dificultad para abandonar nuestro orgullo, dificultad para dejar de hacer lo que me gusta hacer. Tenemos dificultades para eso y Dios se da cuenta a lo largo del tiempo que su pueblo siempre ha fracasado en esto y no quieren ser transformados. Así es que Dios le da a Isaías una misión muy complicada, tan complicada como la que tenemos nosotros hoy. La misión de hablar a un mundo que no quiere escuchar, que sabe que Cristo murió, que sabe que... pero no quieren ser transformados. Pero esto pasa también dentro de nuestro pueblo. Una gran mayoría no quiere ser transformada por Jesús, no quiere ser transformada por el Espíritu Santo y vivimos una dicotomía entre la teoría y la práctica. Pero viene el último versículo de este capítulo maravilloso, ¿verdad? Y este último versículo dice: y si quedare aún en ella la 10ª parte, hablando del remanente, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco de la simiente santa. Y a mí me encanta porque el Señor termina esta visión triste con un mensaje de esperanza. Quedará un remanente. Habrá un remanente. En todo ese desastre habrá un remanente que saldrá. E igual que surgió un remanente de Babilonia que volvió a Jerusalén para reconstruir el templo, que quiere decir reconstruir de nuevo el plan de salvación completamente destruido por Babilonia, habrá un remanente que mantendrá el plan de salvación. Y ese remanente se representa como un árbol, que es el pueblo de Dios, que ha sido cortado, igual que fue cortado el árbol de Nabucodonosor. ¿Pero qué quedó en el suelo? Quedó el tocón. ¿Y el tocón qué significa? Que no será exterminado completamente. La gran mayoría desaparecerá. ¿Pero qué quedará? Quedará el tocón. Pero ¿quién dice aquí que es ese tronco que queda en el suelo? ¿Quién dice que es? Dice que es la simiente santa. Pero mis hermanos, si la simiente santa es el remanente, ¿cómo el remanente podrá ser remanente y hacer la voluntad de Dios si antes no hay una simiente que lo transforme? Así es que el tronco, ese tronco, representa el último resto del pueblo de Dios. Y de ese último resto que quedaba allí en la época de Jesús, ¿verdad? Retoñó el tronco. ¿Y qué surgió? Surgió lo que dice Isaías en el capítulo 11, en el versículo 1. Vamos a leer el capítulo 11 en el versículo 1, con esta versión de la Biblia que me gusta más porque se comprende todavía mejor. ¿Quién es este tronco que retoña? Esta simiente santa. Dice el capítulo 11 de Isaías: del tocón de la familia de David. Fijaros, aquí está el siervo. Del tocón de la familia de David saldrá un brote. Un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja. Así es que del pueblo viejo, de ese pueblo que no dio frutos, que no funcionó, ¿qué surgió? Un brote, un retoño nuevo. Y el Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en obedecer al Señor, no juzgará por las apariencias, ni tomará decisiones basadas en rumores. Aquí está la crítica metida. Cristo no participará de la crítica, ¿verdad? Hará justicia a los pobres y tomará decisiones imparciales con los que son explotados. La tierra temblará con la fuerza de sus palabras. Aquí el temblor, mis hermanos, de nuevo. Cristo es Dios y hace temblar a la tierra con sus palabras. Y bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados. Llevará la justicia como cinturón y la verdad como ropa interior. Aquí está toda la obra del siervo. Todo lo que Jesús iba a realizar en su ministerio terrenal. Y ahora fijaros, de repente el profeta salta ¿a qué? Gracias a esa obra del siervo podrá venir ¿quién? Podrá venir el conquistador ungido. ¿Y qué hará el conquistador ungido? Oye, recreará la tierra y hará que esta tierra nada tenga que ver
con lo que estamos viviendo. ¿Y qué pasará en esa tierra nueva? Y responde en el versículo 6, en ese día el lobo y el cordero vivirán juntos, y el leopardo se echarán junto al cabrito, el ternero y el potro estarán seguros junto al león, y un niño pequeño los guiará a todos, la vaca pastará cerca del oso, el cachorro y el ternero se echarán juntos, y el león comerá heno como las vacas. El bebé jugará seguro cerca de la guarida de la cobra. Así es, un niño pequeño meterá la mano en un nido de víboras mortales y no le pasará nada. En todo mi monte santo no habrá nada que destruya o haga daño, porque así como las aguas llenan el mar, así también la tierra estará llena de gente que conocerá al Señor. ¿Quién estará allí, mis hermanos? Gente que conocerá al Señor. Y la palabra conocer en hebreo es una palabra de haber tenido una intimidad absoluta con Dios. Intimidad que llega hasta la relación sexual, porque conocer es un sinónimo de la relación sexual. Así es que en esa pareja que forma el pueblo de Dios con Cristo, se quiere llegar a una intimidad tal que seamos una sola carne con Él. Pues esos, los que hayan sido una sola carne con Cristo, esos son los que estarán un día en esa tierra nueva que el conquistador ungido logrará para su pueblo. Y ahora viene el versículo 10 y dice, en ese día, el heredero del trono de David, aquí está, mis hermanos, la figura inicial. ¿Quién? ¿Quién es Jesús? Es el hijo de David. Es el rey que gobernará el universo, que viene de la estirpe de David. Será estandarte de salvación para el mundo entero. Las naciones se reunirán junto a él y la tierra donde vive será un lugar glorioso. Y en ese día el Señor extenderá su mano por segunda vez. Aquí está la segunda venida. Extenderá su mano por segunda vez para traer de regreso al remanente de su pueblo, los que queden en Asiria y el norte de Egipto y en el sur de Egipto y Etiopía y Elam, en Babilonia, Hamat y todas las tierras costeras distantes. Levantará bandera en medio de las naciones y reunirá a los desterrados de Israel, juntará al pueblo disperso de Judá desde los confines de la tierra. Y ahora viene un detalle fascinante para nosotros, mis hermanos. Versículo 13 dice, entonces por fin terminarán los celos entre Israel y Judá y dejarán de ser rivales. ¿Sabéis cuál es el mal de nuestras iglesias hoy? Las luchas y peleas entre nosotros, las divisiones entre nosotros, el no ser capaces de perdonar a los hermanos, el estar criticándose unos a otros, el formar facciones. Esto es lo que le pasó al pueblo de Dios. Se dividieron y acabaron la mayoría perdidos en el mundo. Esto es lo que nos pasará a nosotros si no cambiamos, si no nos unimos, como dice aquí, cuando terminen los celos, cuando terminen las envidias, cuando terminen las críticas, cuando terminen las peleas entre nosotros y nos unamos, entonces, cuando dejemos de ser rivales y de tener peleas entre nosotros, entonces unirán sus fuerzas, dice, para caer encima de Filistea al occidente. Juntos atacarán y saquearán las naciones situadas al oriente, ocuparán las tierras de Edom y de Moab y de Amón. Los obedecerá. Y el Señor abrirá un camino seco a través del golfo del Mar Rojo, moverá su mano sobre el río Éufrates y enviará un poderoso viento para dividirlo en 7 corrientes, de manera que se podrá cruzar a pie con facilidad. Lo que está diciendo aquí, mis hermanos, es que cuando nos unamos, cuando deje de haber esas divisiones entre nosotros, cuando nos llenemos del Espíritu Santo, cuando decidamos por fin ser uno de esos querubines que están dispuestos a escuchar y a hacer lo que Dios pide, entonces haremos lo que Jesús anhela que hagamos, que es predicar el Evangelio al mundo entero, al oriente, al occidente, al norte y al sur, y Dios abrirá caminos para que ese Evangelio llegue a los confines de la tierra y enviará un poderoso viento, aquí está el Espíritu Santo, mis hermanos, para dividirlo en 7 corrientes, de manera que se podrá cruzar a pie con facilidad y abrirá una carretera, un camino para el remanente de su pueblo, el remanente que viene de Asiria, tal como lo hizo por Israel hace mucho tiempo cuando regresó de Egipto. Mis hermanos,
El mensaje de Isaías es un mensaje fascinante. Fijaros lo que hay en un simple capítulo. Y quiero terminar con la estructura, muy rápidamente, de esta segunda parte. Voy a compartir pantalla un momentito. Fijaros, mis hermanos, que tenemos un prólogo histórico, igual que en el tema de ayer, un prólogo histórico que fue la elección fatal de Ezequías. Ezequías es el rey que de alguna manera domina esta segunda parte del libro de Isaías. Ezequías 38 al 39, versículo 8, me dicen cómo Ezequías tomó la decisión de no hacer la voluntad de Dios, de no hacer lo que Dios tenía preparado para él, se rebeló y deseó otra cosa. Con eso trajo una tremenda desgracia, porque lo que salió por su boca no fue lo correcto, fue muy incorrecto y atrajo a Babilonia años después sobre sí. Podéis leer la historia de Ezequías cuando Dios le dice, prepárate porque vas a morir, arregla las cosas. Él no quiso, y Dios dijo, bueno, muy bien, voy a concederte este deseo. ¿Para qué lo hizo? Para que viéramos que el ser humano en sus decisiones se equivoca permanentemente. Solo cuando aceptamos la voluntad de Dios, mis hermanos, es cuando las cosas van bien. Ezequías vivió unos años más, pero en esos años, hizo cosas que Dios pretendía evitar. Tristezas para el pueblo que Dios pretendía evitar. Así es que, tristemente, esta es la realidad. Pero dentro de esa realidad, de esa triste realidad del ser humano que siempre fracasa, que siempre acaba haciendo lo contrario a lo que quiere hacer, como dice el apóstol Pablo, entra la figura del siervo. Y fijaros que Dios aporta consolación universal. Aquí tenemos un quiasmo maravilloso, un paralelismo concéntrico. Luego viene la consolación de Israel, ¿verdad? Luego viene la consolación a los gentiles, porque esta es la obra del siervo, esta es la obra de Jesús. Quiere consolar al mundo entero, pero comienza consolando a Israel y luego quiere consolar a los gentiles. Y finalmente vienen cerca del centro las promesas de la redención. Ya en el centro mismo tenemos la liberación que Cristo, a través de su muerte en la cruz, va a lograr por nosotros. Tenemos el perdón que Cristo nos ofrece a todos. Y aquí vuelve a abrirse de nuevo el paralelismo concéntrico y fijaros que el C1 coincide con el C2. Las promesas de la redención ahora van a coincidir con los agentes de la redención. ¿Quién serán esos agentes que liberarán al pueblo de Dios de su esclavitud y del pecado? Y aparece la figura de Ciro. Ciro es el único en toda la Biblia, el único rey pagano en toda la Biblia al que Dios llama mi ungido, es decir, mi Mesías. Y Ciro fue un conquistador ungido, es decir, fue siguiendo lo que Dios pretendía que hiciera. Y Ciro lo hizo. Así es que Ciro se convierte en un representante o en un tipo de Cristo que en su segunda venida vendrá ¿a qué? A liberar al pueblo que estará cautivo en Babilonia y les dirá, salid de ella, pueblo mío, y dará edictos, ¿verdad? Esto es lo que hizo Ciro. Así es que Ciro se convierte en el tipo del conquistador ungido que veremos esta tarde en la última parte del libro. Pues Ciro fue el agente de la liberación del pueblo de Dios, tipo de Jesús, y finalmente aquí aparece la figura del siervo, ¿verdad?, que es quien va a lograr la expiación del pecado y la liberación definitiva del pueblo. Luego tenemos la proclamación universal, porque después de la liberación, ya lo hemos visto en el esquema de Isaías, viene la proclamación del mensaje de salvación. ¿Y cómo se hará esa proclamación? Primero, llamando al reavivamiento a Sión, llamando al reavivamiento al remanente del pueblo de Dios, y finalmente
se hará un llamado al mundo. Y así termina este paralelismo concéntrico que me resume toda la segunda parte del libro de Isaías en la figura del siervo. Mis hermanos, todo lo que hemos visto muestra cómo Jesús quiere transformar nuestras vidas. Hemos visto la grave situación en la que estamos. Hemos visto una radiografía del pueblo de Dios en la época de Isaías, pero también en nuestra época. Así es que, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer como esos querubines, mis hermanos. Tapemos nuestros ojos en reverencia al Señor y pidámosle en oración que Él transforme nuestras vidas. Estamos viviendo 10 días de oración para pedir la unción del Espíritu Santo, para que Él pueda realmente prepararnos en estos tiempos difíciles que estamos viviendo para llevar el mensaje de salvación y de esperanza a otros. Así es que cerremos nuestros ojos y abramos nuestros oídos a lo que el Señor quiere decirnos. Tapemos nuestros pies. Quiere decir, dejemos de hacer nuestra voluntad. Y abramos nuestros oídos para que en cuanto el Señor nos diga dónde tenemos que actuar, cuál es mi don, qué tengo que hacer, cómo puedo servir, cómo puedo amar, ayudar a mis hermanos, cómo puedo ayudar en la iglesia, oye, raudo voy a ir a seguir ese camino. Ojalá, mis hermanos, en nuestra vida se cumpla el mensaje de los 3 ángeles. Ojalá nosotros formemos parte de esos 3 ángeles y podamos llevar el evangelio de la redención, no la teoría, sino la práctica a través de nuestra vida, de lo que decimos con nuestra boca, de lo que pensamos, de lo que hacemos con nuestras manos, del camino que seguimos con nuestros pies. Ojalá, mis hermanos, podamos vivir esto. El Señor nos está quitando todo. Está permitiendo que este mundo entre en una crisis sin parangón. ¿Para qué? Para ver si nos despertamos, para ver si levantamos nuestros ojos al cielo, para ver si se nos derrumba todo lo que tenemos debajo sobre el cual nos afianzamos, a ver si echamos nuestras manos hacia arriba y le decimos, Señor, ayúdame y cámbiame y hazme una herramienta útil en tus manos. Ojalá, mi hermano y mi hermana, esta sea tu experiencia, porque el conquistador ungido está a las puertas, quiere venir, pero está esperando en su misericordia que tu vida cambie. Ojalá, mi hermano y mi hermana, esta sea nuestra realidad y aprendamos de esta crisis, nos unamos al Señor y nos convirtamos en esos mensajeros de fuego que tienen que llenar esta tierra con la gloria del Señor. Que así sea. Amén.
Gracias. Ahora con ayuda de Mary, vamos a cantar el himno 138. Vamos a finalizar con una oración. Querido Padre, querido Dios, gracias por ser la razón de nuestra esperanza. Gracias, Señor, por estos profetas que a pesar del paso del tiempo nos siguen hablando, nos siguen motivando, nos siguen moviendo al cambio, a la transformación, a la entrega. Gracias por el mensaje que hemos disfrutado, hemos recibido en esta mañana. Gracias por tu tiempo de gracia, en el cual nos invitas a contemplarte y a tomar una decisión de vida eterna. Padre, guíanos como iglesia, guíanos en estos tiempos, ayúdanos a ser luz, ayúdanos a tener tu vida y tu poder transformador. Restaura vidas, relaciones, familias. Y Señor, bendícenos de forma que el último testimonio, el último mensaje de misericordia pueda ser entregado. Y Señor, podamos vivir en un mundo donde todo esto ya quede atrás. Padre, queremos tener toda la sensibilidad a todo aquel que sufre. Ayúdanos a vivir siendo ayuda para tantos y tantos que necesitan esperanza. Gracias por escucharnos, gracias por tu voz y por tu palabra. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias a todos y a todas por regalarnos vuestra presencia, los que estáis aquí y los que nos habéis seguido a través de internet. Gracias al pastor Sergio Martorell. Y recordad que esta tarde a las 17 horas, a las 5 de la tarde, nos volveremos a conectar, esta vez por Zoom, para disfrutar de la tercera y última parte. Que el Señor os bendiga muchísimo.
imposible a los ojos de mi Dios. Nada parece imposible a los ojos de mi Dios. ¿Cómo no cantar? ¿Cómo no reír? Si Cristo está conmigo, nada puedo temer. ¿Cómo no cantar? ¿Cómo no reír? Jesús es tan posible que yo sea feliz. Sé que aún quedan cosas por cambiar, un camino que recorrer. Con su gran poder, su infinito amor, nada parece imposible a los ojos de mi Dios. Nada parece imposible a los ojos de mi Dios. ¿Cómo no cantar? ¿Cómo no reír? Si Cristo está conmigo, nada puedo temer. ¿Cómo no cantar? ¿Cómo no reír? Jesús es tan posible que yo sea feliz. Jesús es tan posible que yo sea feliz. A Jesús le gusta caminar junto al mar tranquilo de tu corazón. Le gusta verte disfrutar de todo aquello que te da, llenándote de amor, de su amor. Y también le gusta navegar sobre tu tormenta y cuando ruge el mar, iluminar tu anochecer, sanar heridas del ayer. Él quiere restaurar lo que ya no fue. En tu corazón y mira si hay algo más grande y mejor que la amistad de aquel que te conoce, que te creó, que tu sonrisa con su sangre dibujó, te acompaña a crecer, llenándote de amor, de su amor. A Jesús le gusta escuchar